Muy bien, vamos a estar compartiendo hoy día la palabra y quiero empezar mencionando, hermanos, que todavía estamos a tiempo de trabajar para el Señor. Jesús dijo de que hay un tiempo para trabajar para Él y el tiempo es ahora antes de que llegue la noche, dijo Él, donde ya nadie trabaja, ¿no? Así que aunque estamos viendo las señales de que el Señor está cerca, no debemos dejar de ver aquella obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. La gente necesita al Señor y este mundo necesita al Señor. Y una de las características de los últimos tiempos va a ser que la iglesia del Señor va a ser una iglesia gloriosa. La palabra también dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Ok? No debemos de olvidar esto, que aunque estamos viendo realmente cómo el pecado está aumentando y ha llegado a todas partes en nuestra sociedad, no nos olvidemos que la luz puede más que las tinieblas y que la gracia del Señor sobreabunda más que el pecado. Jesús dijo que tú y yo éramos la sal de la tierra. En Mateo 5:13 Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, dice, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Así que Jesús dijo acá en Mateo 5:13, y ya saben los hermanos, ahí pueden siempre poner los versículos para aquellos que están tomando notas. Él dijo, ¿no?, que nosotros éramos esta sal de la tierra, y la sal, por supuesto, tenemos que verla en el contexto de la época, ¿no? La importancia que tenía la sal en la época. Y bueno, cuando Jesús dijo esto, por supuesto en esa época no habían refrigeradores ni dónde conservar la comida, para lo cual se usaba la sal principalmente para las carnes y el pescado también se salaba. Igual ustedes cuando han viajado a la sierra se ve eso, ¿verdad? Que cuelgan la carne y es carne salada, o también lo llaman el charqui, ¿no? Porque la sal preserva. Así que cuando Jesús estaba diciendo que tú eras la sal, es que tú tienes un efecto en el mundo para detener la corrupción, para detener la contaminación, para detener los gusanos, para detener las bacterias. Tú tienes ese efecto sobre el mundo. La sal previene la corrupción. Así que donde hay mucha corrupción, lamentablemente la sal no ha estado siendo aplicada en esos lugares. Otra cosa es que produce sed también, ¿no? Todos sabemos que por eso te ponen la canchita salada en los restaurantes para producir sed en las personas. Y la sal produce sed. Nuestras vidas también deberían de provocar una sed espiritual que aunque la gente no entienda, ellos sientan sus vidas sin significado y sin propósito al comparar sus vidas con la tuya o su reacción ante las circunstancias. Y también, bueno, da sabor, ¿no? La sal da sabor. Casi todos nos damos cuenta cuando falta sal a algún alimento, ¿no? Así que este es parte de lo que Jesús quiso decirnos cuando éramos sal. Y dijo él, pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Si como cristianos dejamos, ¿verdad?, de vivir como Jesús vive, ya no podemos afectar a este mundo. Así que esta noche vamos a estar viendo en el libro de Santiago que realmente el cambio de la sociedad viene a través de los hijos de Dios. No viene a través de los gobernantes, no viene a través de un plan de gobierno, de tu candidato de la preferencia, sino como el problema que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, la única solución es el evangelio a través, el evangelio que impacta la vida de las personas. Así que vamos a ver Santiago, porque
Hermanos, realmente si tú quieres saber lo que está pasando, simplemente abre tu Biblia. Abre tu Biblia, busca, lee. Ahí vas a encontrar que Dios, no hay nada nuevo bajo el sol, así que Dios ya de antemano nos habla de los problemas de nuestra sociedad actual. Y primeramente vamos a ver cómo el Evangelio afecta a esta sociedad. Y el Evangelio afecta a una sociedad donde hay ricos y pobres. Este es lo primero. El Evangelio afecta a una sociedad donde hay ricos y pobres. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente esta noche. Santiago 2, versículos del 1 al 4. Santiago 2, versículos del 1 al 4. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? ¿Ok? Está hablando de los cristianos, ¿verdad? Que tienen fe. Pero ¿cómo pueden afirmar que tienen fe si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Wow, Santiago pone buenos ejemplos, ¿no? Y quiere confrontar a los hermanos y le dice, ¿qué pasa si a tu reunión entra alguien rico y alguien pobre? Versículo 3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? La famosa discriminación social que, según leemos aquí en Santiago, lamentablemente puede afectar hasta a la iglesia, a los hijos de Dios. La discriminación social puede ser parte o puede estar contaminando la iglesia. En vez de que la iglesia esté salando el mundo, la discriminación le quita la sal a la iglesia. Y no es cierto que este es un gran problema, por lo menos en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestra ciudad. La discriminación, si viene el rico, ¿cómo lo atienden? Si entra el pobre, ¿cómo lo atienden? Se da en todas partes, se da en las oficinas, se da en los bancos, se da en los restaurantes, se da en las tiendas. Hace poco hubo este caso, ¿verdad? De esta mujer afroamericana, voy a decirlo, ¿no? Que la acusaron de ladrona, todo, y al final no había robado nada. No sabemos si quizá por la raza, no sabemos si porque de repente agarró algo. No sabemos, ¿no? Pero de hecho que hay discriminación en nuestra sociedad. Y bueno, ¿cuál es el hombre en su limitada mente? Dice, bueno, ¿cómo vamos a solucionar la discriminación? ¿Cómo vamos a solucionar este problema que hay ricos y hay pobres? Bueno, algunos dicen, vamos a quitarle al rico para darle al pobre y que haya igualdad, ¿no? Esa es su solución, esa es su campaña. Vamos a quitarle al rico para darle al pobre. Otros prometen, vamos a darle a los pobres, ¿no? Dinero, bonos, comidas, regalos, becas, todo para que los pobres dejen de ser pobres y no existan más pobres en nuestra sociedad. Los ricos y los pobres. El hombre quiere solucionar este problema, que es un problema que el Evangelio soluciona cuando va directamente al corazón de las personas. Él le dice, hermanos, esta discriminación que hay, si ustedes tienen fe en el Señor, están haciendo mal en que haya, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a la mujer que ungió a Jesús con un perfume muy caro y Judas dijo, ay, no, esta mujer, ¿cómo hace este desperdicio? Que ese perfume
podría haber sido vendido y dado a los pobres, ¿no? La Biblia dice que no era porque él amaba mucho a los pobres, sino porque él era ladrón, dice, ¿no? Y sacaba del dinero de Jesús. Pero ustedes saben qué respondió Jesús. Él dijo, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Esta fue la respuesta de Jesús, ¿no? Siempre habrá pobres entre ustedes. Entonces yo no sé, aquellos que quieren eliminar la pobreza saben más que Jesús o saben más que la Biblia. Porque sí, suena bonito, ¿no? Suena bonito eliminar la pobreza. Pero tú sabes que hay gente que decide ser pobre. Porque Dios al final hay gente que le ha dado libertad de escoger y hay gente que ¿cómo que deciden ser pobre, pastor? ¿Estás ofendiendo a los pobres? No, no he dicho todos. De entre los pobres hay gente que no quiere trabajar, hay gente que prefiere robar, hay gente que prefiere vivir un estilo de vida de pobre. Hay verdaderos pobres, sí. Existen verdaderos pobres en nuestra sociedad. Por ejemplo, si yo vivo acá en este país y de repente mi gobierno decide tomar una decisión que va a echar la economía al piso, me voy a convertir en pobre. ¿Pero fue mi elección convertirme en pobre? ¿Fue mi elección que para yo querer hacer algún trabajo tenga que corromper a todo el mundo y si no, no puedo hacerlo? Entonces tengo que quedarme pobre. Esto ha sucedido a muchos cristianos en muchos lugares, en lugares donde había idolatría, donde les decían, ¿no? Ya, si tú trabajas conmigo, pero tienes que adorar a Buda, tienes que adorar a esto. Y decían, no, lo siento, soy cristiano. Entonces nadie le daba trabajo. Y no solamente eso, sino que se pasaban la voz con los demás talleres, los demás jefes, y no les daban trabajo. No le daban trabajo y vivían en escasez. Así que hay muchos tipos de pobreza, hay diferentes tipos de pobreza. Hay pobreza verdadera, por ejemplo, ¿no? Si alguien sufre de alguna enfermedad, ha nacido con una dolencia y sin recursos, va a ser muy difícil que pueda trabajar, va a ser muy difícil que pueda no ser pobre. Así que Jesús dijo que iban a haber pobres siempre, pero no lo dijo él de una forma despectiva, sino lo dijo y pueden ayudarlos cuando quieran. ¿Ok? Pueden ayudarlos, dijo él, cuando quieran. Quiere decir que puede haber pobreza sin discriminación. Aquellos que son pobres de verdad, como quien dice, ¿no? Dios quiere que se les ayude. Y digo entre paréntesis pobres de verdad, pero porque ¿cuántos de ustedes han conocido gente que aparentemente es pobre, pero tienen un televisor de 55 pulgadas en su sala, ¿no? Y prefieren comerse de hambre, morirse de hambre antes que deshacerse de ese televisor. O sea, es más complicado que solamente decir pobres y ricos. Esa es una evaluación recontra facilista, ¿no? De que los pobres van a ser ricos y va a haber igualdad. Así que fíjense, Santiago 2:5. Escúchenme, amados hermanos, dice. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? ¿Cuántos han visto con sus propios ojos, que han comprobado que este versículo es verdadero? ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Por qué esto que dice Santiago es cierto? Porque cuando tú conversas con una persona realmente pobre,
Y tú seguro has tenido oportunidad, yo he tenido, ¿no?, de conversar cuando hemos ido de repente a ayudar, a entregar alimentos, algo a nombre de la iglesia, a nombre de todos. Tú conversas con esas personas y a veces te asombras, parece que esas personas tienen más fe que tú en verdad. Porque esas personas te dicen, ¿no?, que cada día, como no tienen, como son pobres, le piden a Dios que por favor les dé por lo menos un plato de comida para llevar a su casa. Le piden a Dios por salud, le piden a Dios fuerzas para poder salir otro día a trabajar. Aún en enfermedad le piden a Dios que los sane. A veces esa necesidad, esa pobreza les hace levantar la mirada a Dios. Son ricos, como dice acá, en fe. ¿Y qué los hace muchas veces que sean ricos en fe? Su pobreza. Mientras que no vas a encontrar muchas veces a alguien rico diciendo, hoy, sabes que hoy día yo tuve que pedirle a Dios que el Señor me ayude, que me dé para... No, el rico cree que eso lo tiene ya por sentado. ¿Mm? Así que esta es gente que tiene mucha fe, aunque no conocen al Señor, es gente que depende de Dios, gente que alza sus ojos al cielo a causa de su necesidad. Claman a Dios, oran, no conocen la Biblia de repente, pero en su ignorancia levantan los ojos al Señor a causa de su pobreza. Y dice el versículo 6 y 7, pero ustedes desprecian a los pobres. Wow, acá está exhortando realmente a una iglesia que aparentemente discriminaba socialmente. Pero ustedes desprecian a los pobres. Y ahora les hace una pregunta. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Cierto, en su mayoría, ¿verdad? La gente rica de nuestro país, varios, ¿por qué son ricos? Porque pagan sueldos miserables, porque explotan a sus trabajadores, no todos, por supuesto, ¿no? Pero él dice, ¿por qué le hacen tanta deferencia, ¿no?, a los ricos y los oprimen a ustedes? Los llevan a los tribunales, o sea, los meten en problemas, insultan a Jesucristo. Otra vez decía esto, no tienen respeto por la palabra de Dios, no tienen respeto por el Señor. Ellos creen que se han hecho a sí mismos, ¿no? Y él le decía, ustedes desprecian es considerar a una persona indigna de su aprecio y trato y demostrarlo rechazándola. Considerar que algo no merece aprecio o atención. Y aquí nos introduce la realidad de nuestra época igual, que existía ya, fíjense, en el siglo I. Algunos creen que los problemas sociales son de hace 20 años, de hace 30 años. Desde el siglo I la palabra de Dios ya nos hablaba de este problema. Los ricos, decía él, los oprimen e insultan a Jesucristo. Pero como dije, el Evangelio es la sal de esta tierra, transforma en esta sociedad, porque en el versículo 8 y 9 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Ven? No dice tal como aparece en la Constitución, ni tal como aparece, ni lo dijo Confucio. No, en las Escrituras está la solución. ¿Y qué dice las Escrituras? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecados, son culpables de violar la ley. En la palabra está escrito hace miles de años la solución para esta discriminación y esta era una exhortación para los cristianos. Le decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. En nuestra sociedad.
En Santiago 2, en el versículo 14, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y otra vez este ejemplo que da Santiago. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La fe, a menos que produzca, dice, buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Y cómo da este ejemplo otra vez de una persona de fe que no solamente es una persona que dice, no es una persona que solo ve al necesitado, sino es una persona que actúa? Así que en la palabra de Dios está la solución a este problema que tenemos, y no es un problema nuevo, es un problema que tiene miles de años. ¿Qué más produce el Evangelio? ¿Qué más produce el Evangelio? El Evangelio, ya que hemos hablado un poco de los pobres, ¿verdad? Y de su necesidad, pero también en Santiago hace una exhortación a los ricos. Santiago también tiene algo que decirle a los ricos. En el capítulo 5, si saltamos ahí, hasta el capítulo 5. Del versículo 1 en adelante. Este mensaje ahora, o esta palabra, es para los ricos de la sociedad, para los ricos de la época. Versículo 1 de Santiago 5 dice: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. ¿Cuál es el mensaje para los ricos? Que va a venir juicio sobre ellos. Todos recordamos, ¿verdad?, la parábola de Jesús del rico y Lázaro. El rico todos los días hacía banquetes, tenía abundancia, y había un mendigo a su puerta con llagas. Y tú sabes que para este hombre rico no le hubiera costado nada alimentar al mendigo, darle comida, darle ropita, no le hubiera hecho más pobre, no le hubiera afectado su economía, nada. Pero las riquezas, esa es una de las cosas que hacen, ¿no? Cierran el corazón. Las riquezas cierran la mente y el corazón a aquellos que están necesitados. Así que el Señor, que es quien ha permitido que las personas sean ricas, al final Él es el dueño de todo, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Si tú eres agricultor y te has vuelto rico, ¿quién es el que hace que esa planta produzca? ¿Quién es el que hace que esa semilla germine? Si tú eres pescador, ¿quién es el que hace que esos peces estén en el mar? Si eres agricultor, ¿quién es el que hace que esas vacas vivan, que ese ganado viva? Si eres minero, ¿quién puso esos minerales en la tierra? Si sacas petróleo, ¿quién puso ese petróleo? No hay nada. Todo, dice, del Jehová es la tierra y su plenitud. Y dice que el tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio.
Y versículo 4 dice, fíjense, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Mm? Sí, son ricos, pero ¿qué? Estafan a sus obreros. La típica, ¿no? ¿Sabes qué? Tu sueldo voy a poner que es esto nomás, el resto te lo doy así en aparte. Mi gratificación no te corresponde. Por el tiempo de trabajo, no. Horas extras. Casi no existen, ¿verdad? Las horas extras. Lo siento, acá las cosas se hacen así, y si no, búscate otro sitio. Hay muchos ahí esperando tomar tu lugar. Y esas personas se hacen ricas. Y tú las ves, ¿verdad? Tú los ves llegando al trabajo y tienen un carro nuevo y te hablan de sus viajes, pero pídele que te aumenten 50 soles, piden que te aumenten 100 soles mensuales. Es como si les estuvieras pidiendo que te den un brazo. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor escucha y el Señor está indignado. El Señor se molesta por estas cosas. Y dice que a sus oídos llegan los reclamos de la gente. La angustia de la gente llega a los oídos del Señor. Como dice el versículo 5, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Porque sí, algunos son tan crueles que pueden llegar hasta que no les importe la salud de sus trabajadores. Y como dice ahí Milagros, se aprovechan de la necesidad. ¡Wow! ¿Esto fue escrito hace 2000 años o hace 2 semanas? ¿No? ¿Se dan cuenta que no es un problema actual este? ¿Se dan cuenta que no es un problema reciente? Es un problema que tiene cientos de años y que el Evangelio es la única respuesta a este problema. Un cambio de corazón, un cambio de perspectiva. Por eso es que hay tanto descontento, ¿verdad?, contra los ricos. Claro, porque los ricos tienen este perfil, ¿no? Se han hecho ricos abusando de los necesitados, estafando, sin considerar la bendición que han recibido. Y la palabra tiene un mensaje para ellos, ¿no? Que el Señor oye los reclamos de la gente y va a venir el día del juicio. Va a venir el día del juicio. Y dentro de todo esto, ¿no? Dentro de toda la situación económica, dentro de toda la situación social, hay un mensaje también para nosotros en Santiago 4, versículo 13 al 16. Porque los pobres quieren ser ricos, ¿verdad? Y es lo más normal, que el que no tiene quiere tener, que el pobre quiere ser rico. Bueno, hay un mensaje también para cada uno de nosotros. Santiago 4:13 dice, presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿A cuánto de nosotros no se nos ha cruzado eso por la mente, verdad? Algún plan para hacer dinero. Y Santiago dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos
y semejante jactancia es maligna. El Señor quiere que todos aprendamos a depender de Él. Si el Señor quiere, primeramente viviremos y haremos esto o aquello. Poder entregarle nuestros planes a Dios, encomendarle, decirle, Señor, si tú quieres, tú me vas a permitir hacer esto, Señor. Con tu ayuda yo podré hacer esto. ¿No? Él quiere que aprendamos a depender de Él en todo esto que tiene que ver con las finanzas, con las riquezas, con el hacer dinero y el no hacerlo. Sea que te encuentres en la categoría de ser pobre, o sea que te encuentres en la categoría de ser rico. Y yo sé, ya me imagino, algunos de ustedes se están imaginando a Santiago, ¿no? Santiago es un revolucionario, ¿no? Debe estar tirando piedras ahí en la casa, en el palacio de Herodes, y es rojo y no sé, ¿no? Qué tanta cosa que puedan pensar. Porque algunos dicen, igual esto de Jesús, no, Jesús fue un revolucionario, lo comparan al Che Guevara, a Fidel Castro, comparan a grandes revolucionarios de la época. Pero la palabra ya nos ha mostrado, ya hemos visto que cuando le quisieron hacer un rey terrenal, lo que vendría a ser un presidente, un jefe de Estado, ¿no? Los israelitas, él se fue, se retiró, porque el rey de reyes, el rey del universo, no podía rebajarse a ser un rey político, a ser un rey social. ¿Qué? Que tú puedes tener a la gente contenta un día, ¿no? Los días domingo el pan va a ser gratis. Todos, ¿no? Felices, todos los paneros felices, ¿no? Ya, pero se les va a aumentar el impuesto. O sea, no puedes contentar a la gente como gobernante. Si quieres gobernar bien, vas a tener que molestar a muchos, ¿no? Así que Jesús, sabiendo eso, le dijo, no, quieren hacerme rey. Él se fue porque su reino, es un reino que ni el primer mundo se le compara, ¿no? Se le compara. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Evangelio es la única respuesta a los problemas de nuestra sociedad, problemas sociales, problemas políticos. No hay ningún presidente, no hay ningún dirigente político que va a solucionar. Es la iglesia quien es la sal de este mundo. Y aquellos que han recibido a Jesucristo, como tú y como yo, somos aquellos que hemos sido llamados a cambiar a las personas, a cambiar la sociedad. La sociedad se cambia como hemos leído acá. Hermanos, si ustedes tienen fe en Jesucristo, esto es como Dios quiere que actuemos. ¿Cómo? Pero a mí me han criado así, a mí me han criado siempre a rechazarte este tipo de personas. Bueno, ya, así es como te criaron tu papá, así es como es la cultura de tu país, pero la cultura del reino es diferente. ¿Y sabes qué? No es nada nuevo, está escrito ya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si hacemos esto, realmente vamos a producir un cambio en nuestra sociedad. No hay nada nuevo bajo el sol, y cuando tú quieras saber qué es lo que está pasando o cuál es la solución a los problemas que están pasando, no mires al noticiero, no creas que tal comentarista te va a dar la solución. Lee la Biblia y ahí te vas a dar cuenta que Dios ya tiene la respuesta para los problemas que estamos viviendo. Amén. Amén.